Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que ha encendido las redes sociales y los foros de fans. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Mert Ramazan Demir llora por Afra Sarıoğlu se rompe. Sí, así como lo leen. Vamos a desmenuzar todo lo que rodea a esta noticia, las especulaciones, los sentimientos y las reacciones. Si son fans de estas dos estrellas de la serie Yalan o simplemente les gusta estar al tanto de los dramas y las emociones detrás de cámaras, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre traemos la información más fresca y comentada del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos de lleno a esta notición que nos ha dejado un poco impactados. Este titular, Mert Ramazan Demir llora por Afra Sarıoğlu se rompe, ha causado un auténtico revuelo. Inmediatamente las mentes curiosas y los seguidores más acérrimos de estas dos figuras públicas comenzaron a preguntarse qué había sucedido. ¿Se trata de una ruptura sentimental? ¿Un problema en el set de grabación? ¿Algo más personal y profundo? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, las interpretaciones y las conjeturas han volado por los aires. Para poner un poco en contexto, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son las estrellas principales de la exitosa serie turca Yalan, una producción que ha conquistado audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional. Ambos actores interpretan a Seyran y Ferit, una pareja cuya historia de amor, llena de altibajos, pasión y conflictos, ha cautivado a millones. La química entre ellos en pantalla es innegable, y es precisamente esa conexión tan fuerte lo que ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que su relación trascienda la ficción. El supuesto llanto y la supuesta ruptura que sugiere el titular han sido interpretados de diversas maneras. Una de las teorías más populares entre los fans es que Mert podría estar sufriendo por un desengaño amoroso relacionado con Afra, o incluso por la presión y el estrés que implica mantener una relación, real o percibida, en el ojo público. Los rumores de un posible romance entre ellos han sido persistentes desde hace tiempo, alimentados por la forma en que interactúan en entrevistas, en las redes sociales y por las imágenes que a veces se filtran de ellos juntos fuera del set. Cuando vemos un titular así, nuestra primera reacción suele ser pensar en una separación o un momento de gran tristeza. Es natural que nos preocupemos por los artistas que admiramos y que nos involucremos emocionalmente con sus historias. Y es cierto, se han visto algunas imágenes y se han escuchado comentarios que sugieren que Mert ha pasado por un momento difícil. Algunos vídeos que circulan en redes sociales lo muestran visiblemente afectado, con los ojos llorosos, en momentos que, según los fans, reflejan una profunda melancolía. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde debemos ser cuidadosos y separar la ficción de la realidad. Es crucial recordar que tanto Mert como Afra son profesionales y que su trabajo en Yalan requiere una gran entrega emocional. Es posible que las escenas que están grabando en ese momento sean particularmente intensas y dramáticas, y que Mert, como actor, esté realmente inmerso en el personaje y sus sentimientos. El arte de la actuación a menudo exige canalizar emociones muy fuertes, y a veces esa intensidad puede desbordarse. Además, el mundo del espectáculo es un torbellino constante. Los actores a menudo enfrentan una enorme presión, largas horas de rodaje, escrutinio público constante, rumores, expectativas de los fans. Todo esto puede pasar factura a nivel emocional. Un momento de vulnerabilidad frente a las cámaras o en un espacio público no necesariamente indica una ruptura sentimental con Afra. Podría ser simplemente el reflejo de un día difícil, una escena particularmente agotadora o una situación personal no relacionada con su compañera de reparto. Sin embargo, la conexión que existe entre Mert y Afra es tan palpable que la idea de que Mert esté sufriendo por algo relacionado con ella es difícil de descartar para muchos. Los fans de la serie han llegado a sentir que su relación es una extensión de la de Seyran y Ferit, y cualquier señal de infelicidad en Mert se traduce directamente en preocupación por su pareja. Han sido testigos de su evolución, de cómo se apoyan mutuamente en el set, y eso genera un vínculo muy especial. Hay quienes especulan que tal vez la relación entre
Ello sí ha tenido un matiz más allá de la amistad y la profesionalidad, y que un desacuerdo, una distancia o simplemente las dificultades de un romance incipiente en un entorno tan expuesto podrían ser la causa de su tristeza. Es difícil saberlo con certeza, ya que ninguno de los dos ha hecho declaraciones explícitas sobre su relación más allá de la amistad y el respeto profesional. Y es importante respetar su privacidad en ese sentido. Otro punto a considerar es la naturaleza de los titulares en el mundo del entretenimiento. A menudo se magnifican los acontecimientos, se sacan de contexto las situaciones y se crean narrativas sensacionalistas para atraer clics y atención. El titular, Mert Ramazan Demir llora por Afra Saraolu se rompe, es un claro ejemplo de cómo se puede generar intriga y especulación a partir de una imagen o un comentario. Podría ser que Mert simplemente estuviera afectado por una escena muy emotiva, o incluso por noticias personales que no tienen nada que ver con Afra, y el titular lo ha conectado de forma sensacionalista con ella. La ruptura que menciona el titular podría referirse a una ruptura simbólica. Quizás se refiere a la ruptura de una ilusión, la ruptura de una imagen pública idealizada, o incluso la ruptura de la paz interior de Mert debido a las presiones que mencionamos. Las palabras, especialmente en los titulares, tienen mucho poder para influir en nuestra percepción. Es fascinante observar cómo los fans se involucran en estas historias. Se convierten en detectives, buscando pistas en cada gesto, en cada palabra. La pasión con la que defienden a sus actores favoritos y la empatía que demuestran es admirable. Sin embargo, también es importante recordar que estas son personas reales con vidas privadas, y que merecen respeto y espacio. En definitiva, la verdad detrás del titular, Mert Ramazan Demir llora por Afra Saraolu se rompe, sigue siendo un misterio envuelto en especulaciones. Lo que sí es innegable es el impacto que tiene en los fans. Nos muestra la profunda conexión que los espectadores sienten con los actores y sus personajes, y cómo la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina. Si bien es tentador imaginar una historia de amor complicada entre Mert y Afra, también debemos reconocer el profesionalismo de ambos y la posibilidad de que la situación sea mucho más simple o incluso completamente diferente de lo que se insinúa. Lo que sí podemos afirmar es que Mert ha mostrado momentos de vulnerabilidad, y que la conexión con Afra es tan fuerte que los fans no pueden evitar relacionar ambas cosas. Lo que nos queda claro es que la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu en Yalan es uno de los pilares del éxito de la serie. Su talento para transmitir emociones, tanto de amor como de sufrimiento, es lo que hace que la audiencia se enganche y se preocupe por sus personajes y, por extensión, por ellos como personas. Al final del día, lo más importante es el trabajo que realizan y la conexión que logran con el público. Sea cual sea la razón de esos momentos de llanto o de esa supuesta ruptura, esperamos que Mert y Afra encuentren la felicidad y el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Y nosotros como espectadores seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más allá de la ficción en la relación de Mert y Afra? ¿Creen que el titular es una exageración o refleja una realidad? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, o con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos muy pronto con otro vídeo fascinante. Hasta la próxima.